Al llegar al sexto sello, nos encontramos con las primeras figuras inquietantes, por no decir escandalizadoras, figuras que por su mala interpretación le valieron el mote de terrorífico a este libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de aquí comenzamos con algunos símbolos, o los símbolos y sucesos que por sus trágicas interpretaciones literalistas reciben también el nombre de apocalípticos. Y a partir de entonces, en base a esas interpretaciones literalistas de estos símbolos, tales acontecimientos recibieron el nombre de apocalípticos. ¿A qué acontecimientos me refiero? Veamos el abrir de este sexto sello y veamos estos acontecimientos ahí en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículo 12 al 17. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 6, versículo 12 al 17, dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hasta ahí. Como ustedes han observado, las figuras que acabamos de leer son figuras típicas de lo que el mundo llama acontecimientos apocalípticos, es decir, eventos muchas veces naturales y otras sobrenaturales que ocurren a la tierra en lo que los hombres llaman el fin del mundo. Y al leer estas cosas, uno instruido también ya por toda la mentalidad mundana sobre estas cosas, a uno le viene a la mente esas películas o esas escenas en donde se trata de escenificar estos acontecimientos pretendiendo que así será entonces el fin del mundo. Y cuando ellos, interpretando todas estas cosas, literalmente agregan las palabras del versículo 17 que dice: porque el gran día de su ira ha llegado, entonces dicen: mira, entonces así va a ser el fin del mundo. Pues aquí dice que el gran día de su ira ha llegado, y mira, dice que habrá terremotos, y dice en el versículo 12, un gran terremoto, que el sol se pone negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y ustedes se darán cuenta que son algunos signos o algunos de los signos más populares para describir estos acontecimientos así llamados hoy en día apocalípticos. Sin embargo, nosotros vamos a procurar interpretar todas estas cosas a la luz de la Escritura
de los pasajes paralelos y según lo que el contexto nos está enseñando. La visión del sexto sello, si ustedes se dieron cuenta, contiene 3 grupos de símbolos que colaboran para transmitir una idea integral o colectiva de su significado. Hay 3 grupos de símbolos. El primer grupo son una serie de elementos o acontecimientos. El segundo grupo son los hombres y el tercer grupo de símbolos es el clamor de ellos. Los 2 primeros grupos de símbolos, que son los elementos o los acontecimientos, estos y también los hombres, estos 2 primeros grupos de símbolos contienen 6 símbolos cada uno, mientras que el tercer grupo de símbolos es el clamor del hombre. ¿No nos da esto una sensación como que ya estamos acercándonos a ese símbolo 6, 6, 6? Pues noten que el primer grupo que les menciono se encuentra en el versículo 12 y en el versículo 13 y 14. Vamos a contarlos. Miré allí cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo, número 1, un gran terremoto. Número 2, el sol se puso negro como tela de silicio. Número 3, y la luna se volvió toda como sangre. Número 4, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Número 5, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y número 6, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Se dan cuenta? El segundo grupo de símbolos, que está en el versículo 15, también contiene 6 símbolos. Miren, 15 dice, primer símbolo, los reyes de la tierra. Segundo, los grandes, y tercero, los ricos. Cuarto, los capitanes. Quinto, los poderosos. Y sexto, todo siervo y todo libre. Así tenemos entonces 2 grupos de 6 símbolos. Y como les decía, el último símbolo o el último grupo es lo que dicen estos hombres. Pero antes de ir al significado de estos símbolos que encontramos, es necesario resaltar, hermanos, que la manera de interpretar este sello ha sido bastante diversa. Y ha sido bastante diversa aún entre los comentaristas sanos. Esto no ha sido algo sencillo de interpretar. Algunos comentaristas sanos piensan que los acontecimientos que se describen en este sello señalan a la destrucción de Jerusalén. Y dicen, dado que se ha expresado juicio y que este ocurre a la nación judía en el año 70, muchos interpretan todos estos símbolos señalando a la destrucción de Jerusalén. Y evidentemente proveen todos los argumentos que bien parecen hacer señalar que las cosas van en esa dirección. Otros proponen que estos acontecimientos se refieren a cuando Constantino, el primer emperador cristiano, restauró la paz a la iglesia, derrocando todo el estado pagano y haciendo del cristianismo la religión de mayor importancia. Y entonces, de la misma forma, toman los símbolos y los aplican a estos acontecimientos en la época de este emperador. Sin embargo, junto con otros eruditos, nosotros pensamos que este sello se refiere a un acontecimiento más trascendental que estos 2 que mencionamos anteriormente.
Y veamos por qué. Para hacerlo vamos a ver entonces este sello en los grupos que les mencioné. Y primeramente vamos a ver el primer grupo de símbolos, que son los elementos o los acontecimientos que leemos en los versículos 12, 13 y 14. Aunque el mundo que se ha aventurado a interpretar los símbolos de esta profecía conforme a su entenebrecida mente piense que aquí se está tratando de un terremoto literal, a la manera de las falsas interpretaciones y las falsas profecías de Nostradamus, nosotros no pasaremos por alto que esto, hermanos, es un símbolo. ¿Recuerdan? Estamos en el libro de los símbolos por excelencia. Y dice el verso 12, miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Si ustedes notan, pues, entonces, el primer símbolo es un gran terremoto. Pero noten, les repito, que a pesar de que muchas personas cuando leen esto se imaginan un gran cataclismo terráqueo como señal del fin del mundo, no olvidemos que esto es un símbolo. Así que no se trata del futuro de la falla de San Andrés, ni se trata del futuro de lo que acontecerá con lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, una serie de placas tectónicas y volcanes que están alrededor del Océano Pacífico, sino que esto es un símbolo que no es único en la Escritura y que señala o anuncia cambios por venir. Es decir, este símbolo no está hablando de la futura ruptura de la falla de San Andrés, que se ha venido anunciando desde hace mucho tiempo y que algunos pseudoprofetas y algunos falsos han anunciado o presagiado que para el 2000 quién sabe qué va a haber un gran terremoto y que esto va a ocurrir o que ocurrirá por la falla de San Andrés y cuanta cosa. No, hermanos, este terremoto no debemos verlo o interpretarlo en este caso de manera literal. No es que lo habrá per se de manera literal, puesto que cuando en la Escritura el Señor nos ha anunciado que vendrán terremotos, no siempre se refiere a terremotos físicos y de hecho casi nunca se refiere a terremotos físicos, sino que cuando el Señor habla de que vendrán terremotos, Él se está refiriendo o está señalando o está anunciando que habrá cambios por venir. Miren, por ejemplo, cómo aquí en Ageo, el temblor de la tierra es un símbolo que anuncia un cambio. Dice Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Se fijan? El Señor está anunciando que vendrá un gran terremoto y que se hará temblar los cielos y la tierra y que temblarán todas las naciones. ¿Por qué temblarán? Dice, porque vendrá el deseado de las naciones. Aquí se está anunciando la venida de Cristo el Salvador. Así que, hermanos, el cambio anunciado por el símbolo del terremoto
es el establecimiento del reino de Dios en la venida de Cristo en este pasaje. Y no se refería a un terremoto literal, sino al sacudimiento de las cosas actuales para producir un panorama diferente. Voy a repetir eso porque es muy importante, hermanos. No se refería a un terremoto literal, escúchenme por favor y luego apuntan, sino al sacudimiento de las cosas actuales para producir un panorama diferente. Cuando un terremoto viene y sacude la tierra, si estamos hablando de un gran terremoto, entonces muchos montes o montañas se desgajan y rellenan los valles, o en otras ocasiones terrenos planos se pueden convertir en valles o barrancas, y entonces todo el panorama cambió. ¿Me siguieron? La situación, la geografía cambió, el panorama es ahora diferente a como estaba, de manera que entonces un terremoto trae un cambio de panorama. En este caso se está sacudiendo en la profecía de Ageo toda la situación de la tierra en general y aún en los cielos, noten. Se está sacudiendo para traer un panorama nuevo y diferente al que ya estaba establecido. Es decir, que era inicio de cambios religiosos, políticos, culturales y mundiales, cuyos efectos alcanzan aún hasta nuestros tiempos, hermanos. El sacudimiento de las cosas que estaban imperando en el tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo había de cambiar. Pues cuando Cristo vendría y llegara, habría cambios religiosos, habría cambios culturales. Después del establecimiento del reino de Dios, hubo una transformación total. Habría cambios mundiales cuyos efectos alcanzarían hasta nuestros tiempos, al punto en que hoy estamos en el año 2022, a cuenta de lo que pasó en aquel tiempo. ¿Me explico? Eso vino a cambiar hasta la manera en la que contamos los días. ¿Se dan cuenta? Hubo un sacudimiento que reacomodó todas las cosas a un nuevo orden, a un nuevo sistema, a algo que se está planteando de manera diferente. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y estableció su reino, no tenemos en la Escritura ni en la historia ninguna prueba de que hubiese habido un terremoto literal, salvo aquel que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Pero ese terremoto evidentemente no cambió la geografía. Hubo un terremoto, sin embargo, no era a lo que se refería el profeta, sino se refería pues al cambio que habría de ocurrir por la venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Miren cómo el escritor a los Hebreos nos confirma esta interpretación. Si ustedes son veloces y no pierden Apocalipsis, vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 26. Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 28 nos confirma esta forma de interpretación, pues nos dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y noten cómo interpreta el escritor a los Hebreos y dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino, noten, inconmovible, ¿se fijaron? Tengamos gratitud.
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, hay mucho que explicar de este versículo, de qué manera asombrosamente, hermanos, está corroborando estas cosas. Miren cómo dice que el Señor hace temblar la tierra, conmovió, se refiere a que hizo temblar la tierra. En el contexto está hablando precisamente de ese estruendo que hace temblar la tierra. Y dice, aún una vez conmoveré no solamente la tierra y el cielo, y dice, e interpreta, y dice, indica con esto la remoción de las cosas movibles. Esto quiere decir que hay cosas que no se mueven, pero hay otras que fueron puestas solo temporalmente y habrían de moverse. Dice como cosas hechas para que queden las inconmovibles, y cuando dice que quedarán las inconmovibles, enseguida nos dice, así que recibiendo nosotros un reino como inconmovible, de manera entonces que ese reino permanece, se sacude lo demás y queda lo inconmovible. Se están ya dando cuenta hacia dónde nos está llevando este terremoto. Aquí tenemos pues nuestro primer elemento para armar el mapa completo de la interpretación de este sello. Es un mega, y digo mega con letras mayúsculas, es un mega cambio que removerá las cosas como las conocemos y traerá las inconmovibles. Y digo mega, pues la palabra griega que en el versículo 12 dice gran terremoto, gran es la palabra griega mega, que quiere decir algo inmensamente grande. De donde entonces, hermanos, estamos viendo que este terremoto nos está señalando a una remoción de las cosas como las conocemos y que traerá las cosas inconmovibles, como nos dice el autor a los Hebreos. Ahora, no queremos pasar por alto que el terremoto es por sí mismo un símbolo de catástrofe y de destrucción. Y que con este símbolo aquí se está representando la agitación, la conmoción y la ruina derivados del mega suceso acontecido. Es decir, el terremoto, por un lado, nos está indicando cambios, la remoción de algo para que quede lo inconmovible. Pero también el terremoto es per se, hermanos, un símbolo de catástrofe. Es un símbolo de destrucción y este símbolo aquí está también representando la agitación, la conmoción y la ruina derivados de todo ese cambio. De manera entonces que la apertura del sexto sello es la respuesta a las oraciones de los mártires que estábamos oyendo clamar en el quinto sello. La apertura del sexto sello es la respuesta, hermanos, de las oraciones de los mártires que estábamos oyendo clamar en el quinto sello. Se trata ni más ni menos que del día final, el día en que Cristo volverá en la gloria de su Padre para dar a cada uno según sus obras, como nos enseña Mateo capítulo 16, versículo 27. Así pues, entonces, la apertura de este sello está revelando los acontecimientos o lo que ocurrirá en el día final. ¿Se acuerdan que los mártires en el sello anterior clamaban y decían: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo harás justicia y traerás justicia de todos estos moradores de la tierra que se burlan de ti y que siguen en su disolución? Y el Señor entonces en el sexto sello les anuncia: vendrá un día, y este día producirá entonces el
un cambio. Es decir, la economía del mundo como la conocemos hoy en día, ese día cambiará para dar paso a lo inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible? Nos dice el autor a los Hebreos, ese reino inconmovible que es dado a los santos del Altísimo. En otras palabras, esa manifestación plena, completa del reino de Dios. Así pues, hermanos, este sello está apuntando y está señalando a lo que podemos llamar el gran día final, lo cual es coherente con los siguientes símbolos, pues el segundo símbolo del primer grupo es el sol. Miren ahí en el versículo 12, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Ese es el segundo símbolo, ¿se acuerdan? Es importante notar, hermanos, que en este símbolo, que el oscurecimiento del sol no se trata, en este caso, de un eclipse, sino de un oscurecimiento semejante al color del caballo negro. Muchas personas cuando leen estos símbolos piensan, entonces cuando el Señor venga va a haber eclipses y va a haber aquí o allá, entonces ven eclipses o ven situaciones en los cielos y comienzan a pensar, entonces ya es el fin del mundo, dicen ellos. Dicho sea de paso, hermanos, nosotros debemos distinguir el concepto mundano del fin del mundo de lo que aquí la Escritura llama el día final. Para el mundo, el fin del mundo es una serie de catástrofes globales que destruirán la tierra y destruirán a toda la humanidad de forma literal. Esto no lo encontramos en la Escritura expresado de esta forma. Sin embargo, sí encontramos lo que la Escritura llama el gran día, nos dice ahí en el versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. El sol pues entonces se pone negro en un oscurecimiento semejante al color del caballo negro. ¿Por qué decimos que semejante al color del caballo del tercer sello? Porque el color, en este caso el negro, es el color del ennegrecimiento del vestir de silicio, como vimos ya cuando vimos el caballo negro, ¿se acuerdan? Vimos que esta negrura del caballo simboliza el ennegrecimiento a causa del silicio. Y nuestro versículo, noten que nos dice, se pone negro como tela de silicio, lo cual entonces nos está señalando ya a su interpretación. En ese sentido nos dice el comentarista Albert Barnes, la idea aquí es que el sol adopta un aspecto oscuro, sombrío y lúgubre, como si estuviera de luto. La imagen general entonces en este emblema es la de la calamidad, como si el mismo sol se pusiera ropas de luto. De ninguna manera debemos suponer que esto iba a ocurrir literalmente, sino que ocurriría alguna gran calamidad de la cual sería un emblema apropiado. Y hermanos, ¿qué gran calamidad pondría al hombre en este gran luto y pesar? Pues el día en que la paciencia de Dios hacia él se terminó. Y entonces su sentencia ha sido ya pronunciada. De manera entonces que este sol ennegrecido, hermanos, está señalando el luto, está señalando la calamidad, el dolor de
el acontecimiento del que estamos tratando, el gran día del Señor. Traerá pues entonces luto, traerá entonces dolor y amargura ese día. El siguiente símbolo es la luna. Miren el verso 12 que dice, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí está otro de los símbolos más publicitados por los amantes de las fantasías hollywoodenses del Apocalipsis. Y es uno de los símbolos que más se utiliza para señalar al Apocalipsis. Recientemente, creo que fue el año pasado, tuvimos ese fenómeno de la luna roja, algo así. Y ustedes habrán visto cómo en las redes sociales corrían o fluían ríos de comentarios, mensajes, preguntas sobre este acontecimiento. Y muchas personas preguntándonos, oye, y mira, la luna se puso roja, ¿es lo que dice el Apocalipsis, verdad? Y cuánta cosa. Pero esta tampoco es la primera vez, hermanos, que en la Escritura se anuncian estas cosas. Joel capítulo 2, versículo 31 nos anuncia y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Miren que Joel, el profeta, ya lo ha anunciado esto también. Y si notaron, el símbolo del sol ennegrecido y de la luna en color rojo van de la mano. Y estos dos son anunciados también por el profeta. Y miren aquí que el profeta, de hecho, está hablando del mismo evento, el gran día del Señor. Pues dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y miren aquí que el profeta Joel está pues hablando de este mismo evento. En ese sentido, dice nuevamente el comentarista Albert Barnes, rojo como la sangre, ya sea por el humo y el vapor que suele preceder a un terremoto, o como un mero emblema. Esto también presagiaría calamidad. Cualquier gran calamidad estaría adecuadamente representada por esto, ya que el cambio de la luna a tal color sería un emblema natural de angustia. Hasta ahí. Este color, hermanos, y que la luna se ponga de este color, recuerden ustedes también, ya hay un caballo semejante, en un color semejante, que está anunciando, como sabemos, la destrucción y la muerte. Así que la luna adquiera ese color, en este sentido, como símbolo, entonces es un emblema natural de que algo malo, es un presagio de que algo está por venir, de que un día de angustia está por venir. ¿Y qué gran calamidad causaría al hombre tal angustia? El día en que es atrapado para ir a pagar por cada una de sus grandes maldades y sus interminables injusticias. Así, entonces, la luna puesta como un color rojo es un símbolo y un emblema de que entonces se presagian, estamos cerca de calamidades y acontecimientos terribles. El cuarto símbolo del primer grupo son las estrellas. Miren el versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este es otro de los símbolos más publicitados por los amantes de las fantasías hollywoodescas del Apocalipsis.
y es uno de los símbolos más populares y probablemente de los que más vienen a nuestra mente cuando pensamos en la expresión el fin del mundo. Cuando la gente piensa fin del mundo, se imagina meteoritos cayendo a la tierra, etc. Y precisamente basados en una interpretación literalista de estos versículos, se piensa entonces que en el día del fin del mundo las estrellas caerán sobre la tierra y que entonces ocurrirá una gran destrucción. De hecho, Pedro usa también ese mismo símbolo para expresar que dice que los elementos ardiendo caerán a la tierra. Entonces, cuando se lee estas cosas y se interpretan de forma literal, allí tenemos a las personas pensando en este tipo de acontecimientos. Pero esta tampoco es la primera vez que en la Escritura se anuncian estas cosas, hermanos. Isaías capítulo 34, versículo 4, también nos dice algo semejante. Dice el texto: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. La expresión que aquí dice ejército se refiere a las estrellas del cielo. Y todo el ejército de los cielos, es decir, todas las estrellas de los cielos, se disolverán y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá, dice, todo su ejército, como cae la hoja de la parra. ¿A dónde cae? Evidentemente a la tierra. Así que el símbolo de que las estrellas cayeron del cielo a la tierra no se trata de asteroides cayendo a la superficie de la tierra, ni de una lluvia de meteoros como lo imaginan los amantes de las fantasías hollywoodescas del Apocalipsis, pues el texto dice claramente que son estrellas. Dice que las estrellas caen. No está hablando de asteroides, ni está hablando en este caso de meteoros, sino dice estrellas. Y en ese sentido, debemos entender que aquí se está hablando de un lenguaje poético y profético a la vez, ya que literalmente las estrellas no podrían caer a la tierra, pues las estrellas, como sabemos, hermanos, son inmensamente más grandes que la tierra misma. De manera entonces que las estrellas no es posible que de manera literal caigan a la tierra. Este pues es un lenguaje poético que se expresa en una profecía. Esta figura está entonces más bien señalando a las grandes calamidades que caerán sobre los moradores de la tierra en aquel gran día final, y el terror que éstas causarán a todos ellos. Pues en el pasaje paralelo de Isaías 34, que todo el ejército de los cielos caerá, como cae la hoja de la parra, en el contexto ustedes pueden leer, la profecía está hablando de todos los males que caerán, y todo el mal que vendrá en este caso. Así entonces, esta es una figura. Recuerden, estamos en el libro de los símbolos. Caerán estas cosas, estas estrellas. Imaginen entonces qué impresión sería poder mirar que un elemento del cielo caiga quemándose a la tierra. O sea, imaginen el terror, el miedo, el susto que causa todas estas cosas. De manera entonces que esta es pues una figura y una señal, que señala las grandes calamidades que caerán sobre los moradores de la tierra en aquel gran día final.
el terror que estas cosas causarán a todos ellos, que para sus corazones serán como estrellas cayendo sobre la tierra, causarán el mismo terror y el mismo miedo como lo harían las estrellas cayendo sobre la tierra. Ellos querrían huir y correr aquel día, pero su maldad les ha alcanzado y su inminente castigo les llueve como grandes estrellas precipitándose sobre ellos. Este es el símbolo entonces de la experiencia o lo que experimentarán los moradores de la tierra en aquel gran día. El siguiente símbolo, el quinto, es el cielo. Dice en el versículo en el 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Hasta ahí. Este símbolo también se mencionaba en la referencia anterior que les decía de Isaías 34:4, si se fijaron, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. ¿Se fijaron? Y dice aquí también, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. De hecho, la palabra cielos en muchas ocasiones es expresada como la expansión, que Dios extiende, dice el Salmo, extiende los cielos como una cortina. ¿Se acuerdan? Establece sus aposentos entre las aguas. Cuando dice que extiende los cielos como una cortina, se refiere entonces en esa forma poética en la que Dios extiende las cosas. Pero noten que aquí ahora esto ya no se está extendiendo, sino se está enrollando. Se extiende para su uso y se enrolla cuando todo ya se acabó. ¿Me explico? Noten entonces el símbolo. Se extiende el rollo. ¿Para qué se extiende el pergamino? Dice el texto. Pues porque lo vamos a leer, porque se va a hacer, se va a cumplir lo que está allí. Una vez que ya se ha hecho todo y se ha cumplido, el rollo se enrolla, terminamos y nos vamos. ¿Me explico? En el contexto, el profeta entonces también está hablando del mismo evento, el día del juicio de las naciones, en donde ya nos estaba profetizando Isaías que los cielos se disolverían, que el cielo se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Esto es en el día final. En el contexto, pues el profeta trata estas cosas. Dice el comentarista Simón Kistemaker, es una advertencia más de que ha llegado el fin. El cielo atmosférico se enrosca como un rollo, como un pergamino después de leído se enrolla y se guarda en el armario. Este cielo es reemplazado por un nuevo cielo, nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Entonces, pues, este símbolo del cielo nos está hablando, pues, hermanos, de que el fin ha llegado. Está entonces enseñando que todo ha terminado, que la economía de este siglo se ha acabado. Ese es el día final en el que el pergamino y el rollo que contenía todos los propósitos de este siglo, es decir, de esta era, se acabó. Se enrolla, terminamos. Por eso veíamos al principio que el terremoto entonces nos está anunciando el gran cambio. Se acabó todo. Y a partir de aquí, las cosas, en este caso, firmes, permanecen. El reino de Dios permanece.
las cosas inamovibles y las cosas que pertenecían a este siglo, a esta economía, se acaban, llegan a su fin. Y el último símbolo del primer grupo son los montes y las islas. Dice en el versículo 14, en la segunda parte, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El último símbolo, hermanos, posiblemente está señalando a la desaparición de toda vana y falsa confianza que los moradores de la tierra se suelen usar para justificar y apoyarse y para evitar hundirse en la culpa moral. Miren el texto en el versículo 16 que dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y ¿qué dice? Escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, que no debemos pensar, hermanos, que el hecho de que el texto dice que toda isla se removió de su lugar y todo monte se removió, signifique que entonces van a desaparecer todas las islas. Imagínense, el Reino Unido es una isla al final, es una gran isla. Todo Australia es también una inmensa y gigantesca isla, entonces desaparecerá. No, hermanos, no se trata, como veíamos, de acontecimientos que ocurrirán de manera literal, sino símbolos. Cuando una persona está en un maremoto o en un terremoto, ¿qué es lo que hace? Va y busca los montes para subirse y librarse de lo que está ocurriendo. ¿Me explico? Cuando está en el mar, ¿qué es lo que busca para aferrarse y salvarse, para librarse? Una isla en donde pueda quedarse ahí y pasar la tempestad. ¿Me explico? Y esto entonces bien puede ser un símbolo de que será quitada entonces toda vana y falsa confianza que los moradores de la tierra suelen tener para justificar su pecado, para justificar sus conciencias y para evitar hundirse en la culpa moral. Pues hoy en día el hombre se justifica con muchísimas cosas y de muchísimas formas. Y dice, bueno, tal vez yo no seré tan bueno, pero no soy tan malo, porque pues es que yo pues de repente hago estas cosas porque por esto o por esto otro, y pues es que uno, ¿qué le va a hacer? O pues estamos en este mundo y pues el que no tranza no avanza. Si no hago esto, entonces pues mi familia no sale adelante. Si no hago esto, pues no comemos. Si no transeo de esta forma, si no vendo piratería, pues no como. Y como dijo un ratero, si no robamos, pues nos morimos de hambre. ¿Y qué es lo que está haciendo el hombre? Se agarra, se aferra de algunas islas, se trepa a algunos montes para tratar de justificarse y no hundirse en su propia culpa moral. Pero en aquel día todas esas cosas serán retiradas. En aquel día todas esas confianzas y todas esas excusas serán quitadas de la mente y del corazón de todos los hombres, pues el gran día ha llegado. Amigo, hoy te escondes en montañas de excusas por tus pecados, pero en aquel gran día final toda montaña será removida y no podrás esconderte más en tus excusas. Tu pecado será claro y abierto delante de Dios y no podrás esconderlo más.
Hoy te aferras a la más mínima isla de bondad que crees que tienes, pero en aquel día final toda isla te será removida y quedarás completamente expuesto a la ira de Dios. Porque esa es la conducta humana, esconderse. Miren el versículo 15 y así pasamos al segundo grupo de símbolos, los hombres. Versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Miren lo que están haciendo. Van y se esconden estos moradores de la tierra cuando ven que ya no hay más. ¿Qué es lo que pasa cuando los drogadictos o los pandilleros o los, ahora pues que se han vuelto populares, las narcotienditas están ahí en las colonias y no hay seguridad? Están como en su casa, ahí hasta el aire libre vendiendo y dando, ya ni se esconden. Pero ¿qué pasa cuando viene o les dan el pitazo? Porque eso es lo más común, de que ahí viene la patrulla unas cuantas cuadras más para allá. ¿Qué hacen ellos? ¿Se quedan ahí, siguen vendiendo sus cosas? No, van y se esconden. Miren, estos hombres, dice que todos ellos se escondieron en las cuevas y en las peñas y en los montes. Dense cuenta entonces de la condición y de la situación que está aquí pasando. El gran día de la ira del Cordero ha llegado. Ellos, noten, sabrán, en ese momento, sabrán que hicieron mal. Hoy en día se esfuerzan en excusarse, se esfuerzan en justificar sus acciones y engañan a su conciencia, haciéndose creer que no tenían otra salida. Pero en aquel día, todo monte y toda isla será removida. En aquel día, toda excusa por la cual ellos se justifican de haber pecado será removida y serán completamente conscientes de su maldad y serán completamente conscientes de que les llegó la hora. Serán completamente conscientes de que ha llegado el gran día de dar cuentas. Serán completamente conscientes de que han sido agarrados con las manos en la masa. Y lo que van a hacer, dice, es tratar de esconderse. Miren a los moradores de la tierra, los súbditos de Satanás, los impíos que no quisieron arrepentirse y seguir la verdadera religión. Mírenlos huyendo como cucarachas en quemazón. Mírenlos escondiéndose como alimañas huyendo del exterminador. Les ha llegado su hora. La justicia les ha llegado y lo saben. Noten, esto es importante, lo saben. En aquel día nadie dirá, pues qué bueno que venga, pues yo qué. Nadie podrá en aquel día seguirse excusando. Nótenlo, hermanos, toda excusa que el hombre hoy se pone en aquel día le será retirada de su mente y de su conciencia. El brillo y la majestad de Cristo el Salvador reflejará la verdad de todas las cosas y sacará todo a la luz. Y no habrá más forma en la que ellos puedan seguirse justificando. No habrá más forma en la que ellos sigan engañando sus propias conciencias y ninguno podrá decir, pues está bien que venga, pues yo no hice nada malo. Yo no he sido tan bueno, pero pues tampoco he sido tan malo como para temerle. ¿Me explico? No, desaparecerá toda ese engaño o ese autoengaño del hombre con el que se ha tratado de justificar durante toda su vida. En aquel día sabrán,
nótenlo, hay una conciencia clara en la mente de todos ellos. Sabrán que la justicia les ha llegado, que sus pecados les han alcanzado, lo saben y por eso tratan de esconderse. Si no lo supieran, ¿para qué se esconden? Este segundo grupo de símbolos está dado, noten, en un orden descendiente. Primero están los reyes, que es lo más alto de la dignidad y de la, el escalafón entre los hombres. Primero están los reyes, luego están los grandes, luego viene descendiendo los ricos, luego los capitanes o los militares, y luego los poderosos, y luego todo siervo y todo libre. Ahora sí ya, los últimos. Este orden descendiente podría estar señalando el orden, podría estar señalando el orden a los que más resentirán los terrores de aquel gran día final. El orden en el que irán sintiendo más el terror en aquel gran día. Es decir, cuando todo esto ocurra, ¿quiénes se sentirán más aterrorizados? Dice primeramente los reyes, y después los grandes, y después los ricos, y después los capitanes y militares, después los poderosos, y después todo siervo y todo libre. Pero ciertamente se está señalando el orden de responsabilidad o de carga moral que sus cargos les confieren y por lo que sus pecados se multiplican. ¿Por qué decimos que estos estarán más aterrados? Porque ciertamente el orden de responsabilidad y de carga moral que sus cargos les confieren multiplican sus pecados y su castigo por consecuencia. El rey, presidente o gobernante que, solo por decir una cosa, obstaculizó o impidió el evangelio y la verdad en su país, será plenamente convencido en aquel día, no solo de la gran maldad que hizo, sino también de los horrendos tormentos que sus gravísimos pecados merecen, pues no solo pecó él, sino arrastró a toda su nación al pecado. ¿Me explico? No solo se entenebreció él y cubrió la luz del evangelio él, sino la cubrió para toda la nación que estaba debajo de él. Como Jeroboam, después que se rebelaron contra el reino de Roboam y erigieron a Jeroboam, ¿qué hizo este hombre? Dice que mandó hacer 2 becerros de oro como los que se habían hecho, y los puso en diferentes lugares en la nación del norte, y entonces por eso es conocido como el que hizo pecar a Israel. Ese hombre, pues, tendrá mayor castigo y maldad, pues en su posición y en su cargo indujo al pecado a más gente. ¿Sí me explico? Produjo la multiplicación del pecado en gran medida. Y de eso va a pagar él. ¿Me explico? Eso va a dar cuentas él. Y en ese día los reyes, es decir, hoy ya no tenemos reyes en la mayoría de las democracias, pero tenemos presidentes, primeros ministros o gobernantes. Estos temblarán
y llorarán en aquel día, porque ahorita ellos se convencen a sí mismos que no le hacen mal a nadie, sino que al contrario, han hecho mucho bien. Pero en aquel día les será dada una conciencia clara de todo el mal que han hecho y cuánto mal produjeron a toda la nación con sus decisiones. El poderoso empresario e influyente que compró los gobiernos para enriquecerse más a costa del abuso de los ciudadanos, palidecerá y aullará convencido de su grande mal y castigo y de que no podrá evitarlo. Pues noten que vienen enseguida los grandes. En ese sentido no son reyes, pero son como esos grandes y poderosos empresarios, como los empresarios petroleros que tienen, hermanos, que se sabe que fácilmente compran a todos los gobiernos que quieran. Estos también, dice la Escritura, que son los que más temblarán y más aullarán, pues el mal que han hecho se multiplica por su posición y todo lo que producen con sus acciones. El siguiente escalafón son los ricos. El rico lamentará sus abusos y su codicia, sabiendo que pudo ser de mucho alivio para muchos y que ahora pagará por todo ello, pagará por su avaricia, porque ahora se justifica y dice, no, pues es que, pues, ¿cómo? Como aquel joven rico, pues, ¿cómo le voy a dar todos mis bienes a todos? En aquel día será convencido de que pudo ser de alivio y no hizo nada. Y temblará y llorará, noten, más que el pobre, más que el esclavo. Llorará más, pues más mal hizo al no ayudar a otros, por lo menos eso, con lo que tiene. El siguiente escalafón dice, son los capitanes. Aquí podemos englobar a los militares o a los dirigentes de los hombres. Estos huirán de un lugar a otro aterrorizados, sabiendo que no solo darán cuentas de lo que ellos hicieron, sino también de cada una de sus perversas órdenes y cada una de las cosas que autorizaron. Ellos correrán aterrorizados de un lado a otro. Pues ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron, después de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron los famosos juicios de Nuremberg, muchos de los capitanes y de los generales de los nazis se justificaban diciendo, es que seguíamos órdenes. En aquel día no podrán decir seguíamos órdenes. En aquel día no podrán justificarse, pues todo monte y toda isla será removida. Y no podrán hacerlo y darán cuenta por cada orden que dieron a sus soldados y por todas las atrocidades que hicieron sus soldados que estaban bajo su mando. Ellos darán cuenta y por todo lo que ellos autorizaron, porque ellos eran las cabezas. Lo mismo los que se levantan por encima de los demás y ejercen sobre ellos autoridad estarán aterrorizados, porque el día de dar cuentas ha llegado. Y no hay escapatoria. Pues estos que dice poderosos no se refiere a que son gente poderosa y grande, no, sino que se refiere a aquellos que tienen poder sobre otros,
que tienen autoridad sobre otros, como pueden ser los jefes de su trabajo, sencillamente. El jefe de su trabajo en aquel día estará llorando, gritando y corriendo despavorido, aún por haberse opuesto a que usted obedeciera al Señor. Pero noten por último que los ciudadanos de a pie, si así les podemos llamar, no saldrán librados, pues dice que también por último son mencionados todo siervo y todo libre. Esto es, todos aquellos que no tienen potestad sobre otros, aun ellos también harán exactamente lo mismo. Miren cómo pues todos ellos gritan aterrorizados y convencidos de que nada podrá librarlos de la ira del Cordero. Y veamos así por último y más brevemente, en tercer lugar, el clamor. Dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Miren pues que estos mismos están aterrorizados, se esconden y dicen, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pues esto evidentemente está manifestando, hermanos, la convicción que ahora tienen de sus pecados y de que darán cuenta de todas estas cosas. Ellos mismos están conscientes, pues, miren que ellos dicen y reconocen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ningún hombre siervo o libre podrá sostenerse en pie. Ninguno de sus jefes en su trabajo podrá sostenerse en pie en aquel día. Ni los más valientes generales, pues todos ellos llorarán como niños desconsolados en aquel día. Ni los ricos, pues el dinero que tanto codiciaban es ahora como estiércol en sus bolsillos y están temblando y aullando delante de aquel, dice, que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ni los supuestos poderosos que mueven los hilos del mundo, todos caerán al suelo aterrorizados porque su hora ha llegado. También los reyes y presidentes aullarán de angustia porque el tiempo de pagar por cada una de sus maldades ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Ese es el punto del clamor. Ninguno de ellos, por más grande que sea o por más pequeño, ¿se fijan? Ni por más grande o importante según el hombre, ni por más pequeño, todos a una llorarán, aullarán y temblarán. Y todo aquello en lo que hoy se justifican para hacer su propia voluntad, les será quitado y serán convencidos, porque ahora mismo se convencen a sí mismos y dicen, no estoy mal, no estoy mal. Pero en aquel día les será dado una conciencia verdadera de la verdad al ver el resplandor de Cristo y aullarán sabiendo que no tienen escapatoria. Nadie, pues, podrá sostenerse en pie en aquel día.
Oremos al Señor.